Colegas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por seleccionar este taller para compartir algunas ideas. Esperemos que estas ideas les sean de inspiración para poder diseñar actividades desde una perspectiva modelizadora, que es un poquitito lo que vamos a discutir en conjunto en este taller. Ahí me dicen cuando comenzamos, en virtud de cuando ya estén todos los colegas dentro de la sala. Hasta ahora tenemos 32 profesores y profesoras en el taller. No sé si hay más. Bien, ¿les parece bien si comenzamos? Sí. ¿Sí? ¿No? Tal vez, puede ser. Sí, profesor. ¿Sí? Bien, bienvenidos, bienvenidas a este taller dentro del Congreso Nacional e Interregional del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias, ISEC. Tal como seguramente les habrán contado por ahí, mi nombre es Cristian Merino, yo soy profesor de formación inicial, profesor de química, ¿sí? Y ciencias naturales, y he tenido la oportunidad de poder profundizar, discutir, dialogar en torno a lo que son precisamente eh, esta cosa que se puede visualizar como tal vez un poco compleja, extraña o difícil, que tiene que ver con, o entenderla más bien, que qué es esta cosa de modelización científica escolar, que parece un nombre bastante rimbombante, pero la idea de este taller es que podamos discutir, reflexionar y proporcionar algunas ideas para poder ver de qué manera, dado que en nuestras bases curriculares de ciencias naturales, de primero a sexto, como de séptimo a segundo medio, aparece ahí suscrito esta palabra, y la idea es que, bueno, podamos ver de qué manera podemos en ese sentido avanzar en esa línea. Yo me gusta tener bastante interacción con los colegas, así que si hay preguntas, dudas, ideas, cosas, reflexiones, ustedes por favor intervengan, cosa que sea lo más participativo posible este taller, ¿de acuerdo? Para que sea taller y no se vuelva en un, en un monólogo, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos y bienvenidas todos a este taller que lleva por nombre Diseño de actividades de aprendizaje en ciencias para promover la modelización científica escolar, ¿sí? Entonces, para arrancar los motores frente a esto, y para comenzar, vamos a ir como por parte. Entonces, la primera cosa que me gustaría que pudiéramos discutir en grupo, entonces voy a pedirle al administrador del sistema que esté por ahí, si me ayuda, vamos a armar dos grupos, ¿sí? Y nos vamos a ir a un Jamboard que preparé para ustedes, ¿sí? Donde acá la idea es que en el Jamboard, voy a copiar la dirección acá del Jamboard en el chat, ahí está. Entonces los invito a que pinchen en el chat y pinchen ahí en el link. Eh, Primero nos vamos a dividir en grupos, ¿sí? Vamos a hacer unos dos grupos, ¿sí? A ver si esto me permite crear grupos. Oh, selección de grupos, ok. Vamos a hacer dos salas, ¿sí? Que se asignen automáticamente. Y entonces la idea es que, no sé si saben ocupar o han visto o han trabajado con Jamboard, pero la idea es que el Jamboard permite, acá en un menú a mano izquierda, eh, crear notas adhesivas, ¿sí? Y ahí la idea es invitarlos a que cada uno en esa nota adhesiva pueda colocar ahí qué implica o qué requiere o qué es lo que ustedes hacen o en qué piensan, ¿sí? Cuando tienen que diseñar una actividad de aprendizaje, ¿sí? Eso va a ser como nuestro primer hito de discusión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, eh, vamos a irnos a los grupos, ¿sí? Vamos a crear ahí dos salas y nos vamos a
trabajar por sala, para de esa forma poder discutir en dos grupos, ¿sí? Veamos si resulta esto. Bueno, ¿qué implica o qué se requiere para el diseño de actividades de aprendizaje? ¿Sí? Entonces ahí los invito a que puedan ir al Jamboard y los grupos puedan trabajar, ¿sí? Veamos el grupo 2. Si es que hay gente en el grupo 2, muy bien, ya tenemos personas en el grupo 2. Así que los invito ahí en el grupo 2 colocar, utilizando una nota reflexiva, una nota adhesiva, bueno, qué implica, qué se requiere para el diseño de actividades de aprendizaje y cuáles son nuestros puntos de referencia para diseñar una actividad de aprendizaje. ¿Sí? Los invito ahí que puedan ir insertando, colocando, y mientras tanto me voy a ir al otro grupo a ver qué ha pasado. Estamos regresando a la sala principal. Nos quedan un par de segundos para terminar ya de desarrollar la actividad. Agradezco a los colegas que animaron y apoyaron a los dos colegas en desarrollar nuestra actividad. Todavía ahí, ya estamos todos en la sala principal. Estupendo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, veamos, compartamos ahí un poquitito qué dio de sí lo que pudieron discutir en los grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo 1, que ellos dicen que para arrancar el diseño de una actividad es necesario tener claro el objetivo de aprendizaje específico de la clase. Estupendo. El contexto del curso y de los objetivos de aprendizaje a trabajar, lo que cada participante sabe, ¿sí? Ahí supongo que la idea es tomar los principios ausubelianos y indagar primero lo que sabe el estudiante para a partir de ahí iniciar el proceso de construcción del aprendizaje. Estupendo. Considerar el contexto de mis estudiantes, muy bien. La elección de un recurso pedagógico que logre concretar el objetivo propuesto, estupendo. Definir habilidades que uno desea desarrollar en los estudiantes, muy bien. Confeccionar el objetivo de la clase, sí, claro. Identificar la habilidad y el contenido que se requiere abordar, estupendo. El formato, claro que sí, si es virtual, sobre todo hoy en día, en el contexto en el cual nos encontramos, el contexto de la realidad local, el contexto y estilos de aprendizaje, aprendizajes previos, tiempo, tiempo, sí, muy bien. Por lo tanto, pareciera ser que el punto de partida, al menos para el grupo 1, son los objetivos, las habilidades que se quieren desarrollar, los recursos a utilizar y los tiempos y, lo más importante, los contextos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? No sé si se me haya quedado algo fuera de lo que discutieron en el grupo 1. ¿No? Veamos el grupo 2. El grupo 2 dice ahí: me enfoco en lo que mis estudiantes deben aprender, el contexto, estilos de aprendizaje, muy importante si el curso tiene alumnos PIE, ¿sí? Es decir, el tema de la diversidad, hoy en día muy importante y relevante a considerar, estupendo. Materiales y herramientas que dispongo, estilos de aprendizaje, habilidades a desarrollar, objetivos, contexto de mis estudiantes desde el punto de vista de los que enfoco los objetivos de aprendizaje, considerando estilos de aprendizaje y estructura de experiencias educativas. Estupendo, ¿sí? Es decir, pareciera ser que en el grupo 2 también está el tema muy fuertemente el tema del contexto, el objetivo de aprendizaje a lograr, las habilidades que se quieren desarrollar, atención a la diversidad y herramientas y recursos, ¿sí? No sé si hay algo más que se me haya escapado del grupo 2 como idea clave o como idea central. No sé si hay algún colega que quiera aportar alguna reflexión frente a esto. ¿Sí? ¿No?
Bien, entonces este primer ejercicio nos permitió poder ciertamente situarnos y decir, bueno, ¿qué implica el diseño de actividades de aprendizaje? ¿Sí? Y mayormente dentro de los dos grupos aparecieron allí eh, los objetivos, ¿sí? Las habilidades, eh, los contextos, los estilos de aprendizaje, eh, atención a la diversidad, y por tanto se implica también tener en consideración el DUA, ¿sí? Probablemente, con los distintos criterios para ciertamente tener, eh, todos nuestros estudiantes puedan tener acceso a distintas formas de representación de las ideas, de los contenidos, entre otros, ¿sí? Muy bien ahí. Y, y entonces, cuando diseñamos una actividad, precisamente en ciencia, básicamente lo que queremos lograr es, por un lado, que las actividades nos muestren cuáles son los puntos de partida de nuestros estudiantes, ciertamente, y a partir de ahí, bueno, cómo podemos aproximarlos y acercarlos, ciertamente, desde esos puntos de partida a aquellos más cercanos, ¿cierto? Eh, Más complejos, más interrelacionados a lo que ciertamente nos pide el currículum, por un lado, o por otro lado, si es que tenemos una visión más de índole general, acercarlos a una visión más cercana a la ciencia actual, ¿sí? Es decir, de alguna manera las actividades iniciales nos invitan a establecer un punto de partida de nuestros estudiantes, ¿sí? Conocer ciertamente, como decían algunos colegas ahí en los POSIT, sus ideas, sus concepciones alternativas tal vez, sus, sus primeras explicaciones, sus primeras relaciones, palabras, valores que ellos tienen con respecto a los temas que cada uno de ustedes propone trabajar. Y en esa ruta ir proporcionando distintas actividades que permitan poco a poco ir introduciendo nuevas experiencias, nuevas variables, nuevas analogías, nuevas relaciones, nuevas palabras, nuevas formas de mirar, nuevas formas de valorar, para de esa forma ir haciendo más robustos, ciertamente, este punto de partida y hacerlo evolucionar, ¿sí? ¿Sí? Para hacerlo más próximo y más cercano a la ciencia actual. ¿Sí? Em, y ahí, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ciertamente cada uno ha ido proporcionando ahí varias ideas para hacerlo, ya sea centrándose en cuestionarse, bueno, qué enseñar y cómo enseñar, ¿sí? Y cómo las actividades que diseño apuntan a lo mejor desde el punto de vista de lograr ciertos objetivos de aprendizaje, entonces sería que ellos logren identificar, que logren recordar, que logren identificar ejemplos, que logren realizar una serie que puedan predecir, um, probablemente algunos dirán, bueno, me baso en una cierta taxonomía para alcanzar ciertos objetivos específicos, tal vez. Eh, Me centro tal vez en a lo mejor en algunos ejemplos concretos, en algunos procedimientos, en algunos procesos, o invito a que mis estudiantes puedan, tal vez a través de la actividad, puedan recordar, puedan aplicar, puedan mejorar el desarrollo de ciertas habilidades específicas, por ejemplo, o el desarrollo de ciertas destrezas, tal vez, o les puedan facilitar la toma de decisiones, o la propia actividad promueva la discusión, pueda promover a lo mejor eh, que discutan, ¿sí? O que puedan ahí, en ese sentido, la misma actividad les permita desarrollar ciertas habilidades cognitivas específicas o habilidades motoras específicas, dependiendo de la temática, el curso o lo que estemos en ese sentido tratando de desarrollar. Y en esa línea, probablemente algunos dirán, bueno, pero yo, como ya en el marco del programa ISEC, aprendí seguramente en la unidad de currículum del propio programa, cómo diseñar actividades en el marco de un ciclo de aprendizaje, tal vez, y por tanto las actividades se diseñan para ajustar a esa fase de ese ciclo de aprendizaje, ya sea si estamos hablando de ciclos de Cole, de Handy, ciclos de indagación,
ciclos de modelización, entre otros ciclos que vamos a discutir en la sesión de hoy, ¿sí? Y aquí es el gran tema, es que ciclos hay muchísimos, ¿sí? De distintas características, de distintos focos, con una inmensa variedad de fases, ¿sí? O etapas de trabajo, donde cada etapa tiene una intencionalidad, ¿sí? Y por tanto las actividades que se suscriben en esas fases apuntan precisamente a tener sintonía con esa fase respectiva de dicho ciclo, ¿sí? Algunos ciclos ponen más énfasis en, por ejemplo, el desarrollo de habilidades, otros de pensamiento, otros más bien a enfatizar a lo mejor el contexto en el cual nos encontramos. En fin, cada ciclo tiene distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, um, si tomáramos un ciclo de aprendizaje empírico abductivo, ¿sí? Y abordáramos el clásico ejemplo, ¿sí? De la actividad de la vela, ¿sí? ¿Se recuerdan? La clásica actividad de colocar una vela dentro de un recipiente con agua y luego el poner el vaso sobre la vela, el agua al interior del vaso comienza a subir en la medida que se apaga la vela. Entonces la gran pregunta, o el gran cuestionamiento es, bueno, ¿por qué sube el agua al interior del vaso o del cilindro? Y, y podemos aquí jugar con nuestros estudiantes sobre, bueno, elaboremos ciertas hipótesis sobre ello, ¿sí? Es decir, el agua sube porque el oxígeno se ha consumido y se ha producido un vacío que succiona el agua hacia arriba, podría decir alguno de los estudiantes, ¿sí? Y por tanto podemos medir el nivel del agua, ¿sí? ¿Y qué pasaría si en vez de una vela ponemos más velas, ¿sí? Entonces, podemos jugar con una predicción. ¿Subirá al mismo nivel el agua? ¿Sí? Y vemos qué pasa con los resultados, ¿sí? Y a partir de los resultados, por tanto, podemos inferir o jugar si nuestra hipótesis es o no correcta y por tanto necesitamos una nueva hipótesis, ¿sí? O nuestras actividades a lo mejor se suscriben dentro de un ciclo de aprendizaje inductivo-deductivo, ¿sí? Donde ahí ya la lógica sería otra, donde partimos por distintas cuestiones, distintas preguntas, o podemos tomar una misma pregunta que surge de los propios estudiantes. Nuestros estudiantes tienen esa hermosa capacidad de emocionarse y de hacerse distintas preguntas que podemos transformarlas en pequeñas hipótesis, eh, poder realizar, ¿sí? Pequeñas pruebas, pequeños experimentos que nos lleven a establecer ciertas predicciones, ciertos datos y ciertas conclusiones, ¿sí? Pero independiente del ciclo de aprendizaje que tomemos, ya sea empírico-inductivo o inductivo-deductivo, nos aparecen elementos que son en común, ¿sí? Es decir, preguntas, hipótesis, experimentos, actividades experimentales, predicciones, eh, resultados, conclusiones, ¿sí? Pero en todas ellas, ¿sí? Eh, Hoy en día nos aparece tanto en nuestras bases curriculares de primero a sexto, como de séptimo a segundo medio, dentro de las habilidades y etapas de la investigación científica o como objetivo de aprendizaje nos aparece esta idea de usar modelos, ¿sí? Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos, ¿sí? Como una tarea a poder trabajar de forma transversal, ¿sí? Con nuestros estudiantes dentro de este gran conjunto de habilidades de investigación científica. Y aquí quiero abrir los micrófonos y dar la palabra a quienes quieran ahí contar sobre cómo les ha ido cuando tienen que precisamente desarrollar esta habilidad y qué es lo que usualmente hacen para poder dar con el desarrollo de esta habilidad o objetivo de aprendizaje. Los escucho, colegas, cuéntenme un poquito. ¿Qué es lo que han podido hacer o qué es lo que han logrado hacer? ¿O cómo lo hacen?
Yo quisiera comentar algo respecto del uso de modelos. ¿Se Sí, escucha, cierto? sí, Guillermo, Bueno, adelante. no sé, pero antes del curso y en el curso también en el transcurso de ISEC, yo utilizaba y sigo utilizando modelos para representar, por ejemplo, distintas teorías, conceptos, todo. Y siempre lo he hecho como innatamente, Ujú. bien práctico, bien, un trabajo bien dinámico con los chiquillos, por el tema de que son pequeñitos. Yo hago clases de primero a Perfecto, cuarto básico, estupendo, genial. pero no me he centrado aún, por ejemplo, en que ellos formulen preguntas de investigación. No le he enseñado, por ejemplo, a formular preguntas de investigación, a hacer una predicción. Bueno, ellos hacen predicciones en el contexto en la presentación de modelos, pero ellos no saben que son predicciones. No sé si me doy a Ujú. entender. Sí, claro que sí. Ellos registran datos. Por ejemplo, ahora yo tengo una actividad de investigación que viene súper breve en cuanto al cuidado de los huesos y la musculatura en el sistema locomotor. Y es una investigación que ellos tienen que hacer a nivel de colegio con algunos adultos o alumnos de preguntarle cuánta actividad física hacen, pero ellos no lo ven como una investigación. Entonces a Ujú. ellos les falta el tema de, podríamos decir, de acuerdo a todo lo que aprendió, alfabetizarse científicamente para saber que eso es investigación, eso es formular preguntas, eso es predecir, eso es registrar, no sé, experimentar, clasificar, comparar, analizar, o todas esas habilidades que los Sí, niños ese deben conjunto desarrollar. de cosas que tenemos que Claro, hacer, que es una lista pero enorme de larga. sí, Sí, pero no está presentado teóricamente en ellos, pero sí prácticamente. No sé si me doy a entender. estupendo. Sí, claro que Y sí. yo, Muy, y muy yo bien, pienso que Guillermo. es el inicio también de lo que nosotros como profesores básicos debemos hacer para que los niños en media o en cursos mayores ellos puedan tener el dominio o las bases para que ellos puedan también después decir, estoy evaluando, estoy formulando preguntas, estoy prediciendo, estoy haciendo un sinfín ejecutando un sinfín de habilidades que me van a servir el día de mañana. Ese Genial, comentario quería Guillermo. hacer, así que Muchas gracias por por lo menos así. compartir. No sé si hay otro colega que quiera también ciertamente contar un poquitito cuando tiene que desarrollar esta habilidad, ¿sí? En su curso, cómo lo hace, cómo Eh, lo aborda. Buenos días. La verdad que el Hola uso de Pedro, ¿qué tal? modelo, Buenos días. yo hago uso y quizás hago abuso de la estrategia. Creo que es la mejor forma que los niños puedan adquirir aprendizaje in situ. Me, no me centro en la nomenclatura, no me interesa si saben cómo se llama técnicamente lo que están haciendo, pero sí me interesa mucho que en la práctica, en el manipular, en el observar, en el eh, interrelacionar variables, pueden obtener algunos otros resultados. Y eso es lo que trato de centrar mi aprendizaje en un aprendizaje de carácter más bien activo. Eh, ¿Dónde está la dificultad que yo me he encontrado? En la inmediatez de los resultados que ellos buscan. Ujú. Tienen muy poca paciencia. El hecho de esperar alguna reacción les complica un poco. Entonces hay que ir buscando actividades que les permitan, mientras ocurre esto, vamos a hacer esto otro. Esa es la única dificultad que yo me he encontrado. Claro que sí, muy bien, gracias Pedro, muchísimas gracias. Sí, el tema de la desarrollo de habilidades blandas también, sobre todo como bien señalabas Pedro, el tema de la paciencia, de que hay ciertos fenómenos que ocurren con una determinada cinética, que no es la cinética que ellos quieren, eh, no es menor, no es menor, ¿sí? Muchas gracias. No sé si hay un tercer colega que quiera compartir, ¿sí? ¿No? Bien. Entonces, eh, bueno, aquí la gran pregunta, ¿qué es un modelo entonces? ¿Sí? Y aquí ya es cuando arrancamos con un gran problema porque ya la palabra modelo tiene un tema de polisemia ahí. Entonces, ya si en media hablar de modelo es complejo porque nuestros estudiantes pueden tener distintas representaciones con respecto
respecto a la palabra. En básica, tal como decían los dos colegas anteriormente que nos compartieron ahí sus experiencias, puede ser más complejo todavía el uso de un cierto lenguaje técnico que no necesariamente para ellos puede significar algo, ¿cierto? Y si vemos cuáles son las características que tienen los modelos científicos, ¿sí? Estos básicamente hacen referencia a un objeto o a un proceso, ¿sí? Pueden representar aquello que no se puede observar o medir directamente, por ejemplo, un átomo, un dinosaurio, un agujero negro, es decir, cosas que están fuera del alcance de nuestro sentido. Presentan ciertas similitudes y diferencias ahí con el objeto, ¿sí? Hay ciertos compromisos entre similitudes y diferencias, y por sobremanera, que este quinto aspecto, que es, de aquí viene el término modelizar, ¿sí? Hay un proceso de desarrollo iterativo del modelo, formación, prueba, revisión y rechazo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice un poquitito la bibliografía sobre los modelos y la modelización? Nos dice que tenemos distintas visiones, ¿sí?, sobre lo que son los modelos, ¿sí? Y por tanto, ahí Agustín, que está en el otro taller, él nos dice que hay que priorizar una atención semántica, ¿sí?, sobre lo que es un modelo, y que las teorías básicamente son colecciones de modelos con hechos interpretados, con una amplia variedad de lenguajes, ¿sí? Es decir, podemos tener modelos donde el lenguaje ahí que se ocupa puede ser el algebraico, ¿sí? Por ejemplo, en básica, un ejemplo de ello podría ser la densidad, ¿sí? Es decir, esta relación entre la masa que tiene un objeto y el volumen que ocupa, ¿sí? Normalmente ahí se ocupa un lenguaje algebraico de D igual a B por M, o por ejemplo puede tener un lenguaje ya más bien icográfico, ¿sí?, donde entramos a trabajar, por ejemplo, con las representaciones corpusculares de la materia, ¿sí? Y en fin, puede tener distintas formas de expresarse, ¿sí? Y aquí la visión del lenguaje es muy importante, porque el lenguaje es un medio de representación, es teoría, acción e interacción, nos dice Carlsen, ¿sí? Por tanto, todos aquellos elementos figurativos, matemáticos, algebraicos, que permitan de alguna manera generar una interfaz entre lo que yo tengo acceso y el mundo real, ¿sí?, está mediado precisamente por el lenguaje, ¿sí? Es decir, nos aproximamos al mundo, nos acercamos al mundo en la medida que vamos reconstruyéndolo a partir de nuestro lenguaje, y por eso es muy importante el desarrollo de este en la clase de ciencia. La modelización entonces es un punto realista y no ingenuo de ciencia, porque permite el diseño de actividades que establezcan relaciones entre el experimento y la teoría. Y aquí nuevamente los juegos del lenguaje son muy importantes, porque es a través de él que hacemos estas conexiones, ¿de acuerdo? Y los procesos de modelización tienen en cuenta el sistema cognitivo humano, porque requiere de disponer de formas de ver e interpretar el mundo, y nuevamente a través de formas de comunicarse. Y finalmente el proceso de modelización tiene en cuenta la pragmática del lenguaje, porque hay una retórica detrás que permite organizar y presentar ideas, por un lado, y por otro lado una narrativa, ¿sí?, que es la descripción textual con un potencial para transitar entre los fenómenos, ¿sí?, y la abstracción, cuando en la sala de clase lo llevamos al papel o a la pizarra, ese fenómeno que queremos estudiar, ¿de acuerdo? Y de alguna u otra forma, lo que hacemos en esta lógica de retórica y de narrativa, de poder ir acercando, ¿sí?, a nuestros estudiantes a leer el libro de la naturaleza, estamos invitándolos poco a poco a ir cambiando de escalas, ¿sí?, y hacerlos transitar a través de distintos modos de representación que podemos emplear, ¿sí?, desde lo macroscópico, que está al acceso a nuestros sentidos, hacia ya unas visiones más corpusculares, moleculares, electrónicas, atómicas y viceversa, y hacerlos nuevamente regresar a través de ellos, ¿sí? Por tanto, por ahí un colega decía esta idea de promover en ellos la capacidad de que se representen las cosas, y estupendo, es decir,
aprender ciencias implica precisamente poder hablar sobre ella, pensar sobre ella y hacer sobre ella, ¿sí? Y aquí podemos ver a nuestros niños, ¿sí? A través de estas distintas dimensiones, invitándolos a que se apropien del lenguaje de la disciplina, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Poco a poco vamos a ir nombrando las cosas y poco a poco vamos a ir introduciendo el lenguaje técnico, es decir, vamos a ir nombrando el agua, pero poco a poco vamos a ir diciendo que el agua tiene otra forma de representarse o de escribirse, ¿sí? Y así como el agua, hay otras sustancias que también tienen otras formas de representarse y de escribirse, ¿sí? En el aire hay oxígeno, ¿sí? Que favorece los procesos de combustión y también la respiración, y forma parte de la respiración de todos los seres vivos, pero podemos, en vez de escribir oxígeno, podemos escribir una O, y así sucesivamente podemos ir acercándonos al lenguaje que tiene la propia disciplina, para hacerlos transitar posteriormente hacia cómo ese lenguaje también tiene una forma de representarse desde un punto de vista icográfico, ¿sí? A través de una visión microscópica. Y finalmente todo esto tiene que conectar con lo que estamos haciendo, ¿sí? En la medida que exista coherencia entre lo que estamos hablando, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, ¿sí? Y básicamente la clase de ciencias se remite, y podríamos reducirla, ¿sí? A estas tres dimensiones cognitivas del ser humano, ¿sí? Es decir, en la medida que nuestros estudiantes, nuestros niños logran hablar sobre los fenómenos, pensar con a través de algún conjunto de ideas y poder intervenir sobre un fenómeno, y hay coherencia entre estas tres dimensiones, podemos decir que hay aprendizaje. ¿Cuándo no lo hay? Cuando efectivamente entre estas dimensiones, ¿sí? Que son, insisto, estamos haciendo una reducción muy grande, pero nos permite jugar y nos permite tener un modelo simple y sencillo para poder diagnosticar dónde está, ¿sí? Ese obstáculo que no permite que nuestro estudiante pueda aprender nuestra disciplina, ¿sí? Probablemente muchos se queden en el nivel del hacer, ¿sí? Y les gusta la actividad experimental y quieren hacer experimentos porque ven en la tele que es algo fantástico, eh, pero también tenemos que ayudarlos a caminar hacia la apropiación del lenguaje de la disciplina y ayudarlos a caminar hacia las formas que tiene la disciplina de cómo pensar en la disciplina. Y también hacia, hacia cómo hacer que puedan, en ese sentido, conectar el lenguaje con la forma de pensar al interior de la disciplina, con el hacer, para no quedarnos solamente en laboratorilandia y los niños se queden, si bien es cierto, con el gusto y con la motivación de hacer experimentos, pero tenemos que de alguna forma irnos aproximándonos hacia estas otras dos dimensiones, ¿de acuerdo? Y entonces podemos decir que la modelización, ¿sí? Es la actividad sistémica de transformación del mundo cuando se piensa, habla y actúa sobre el mismo, ¿sí? Entonces, allá afuera, ¿sí? Nuestros niños todos los días tienen acceso a fenómenos muy simples, pero que pueden ser muy curiosos para ellos, como pueden ser, por ejemplo, por qué hay ciertas plantas que, dependiendo de dónde estén, sus flores son de distintos colores, ¿sí? Más violáceo, más rosado, o por qué los metales, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo, comienzan a ponerse así cafezosos, oscuros, y se forma una especie de cosa café encima de ellos, o por qué, bueno, cuando le doy un mordisco a la manzana, inicialmente la pulpa se encuentra de color blanca, pero en la medida que va transcurriendo el tiempo, ya la manzana deja de estar blanca, sino que se empieza como a poner media cafezosa, ahí ocurre un proceso de empardecimiento, ¿sí? O fenómenos que son sumamente atractivos para ellos, todos los fenómenos de la combustión, ¿sí? Es decir, estamos rodeados por ella, cada vez más tecnificada, pero ahí están. Y así como estos, hay muchísimos otros fenómenos a los cuales ellos les llaman la atención, pero entonces requerimos hablar sobre ellos para, bueno, poder encontrar patrones de regularidad entre ellos, ¿sí? Es decir,
en la clase de ciencia lo que se modelizan finalmente son los fenómenos, y lo que se busca es buscar y encontrar cuál es ese conjunto de ideas que nos permiten explicar una familia, ¿sí? Un conjunto de fenómenos. Y en la medida que ese conjunto de ideas no logra satisfacer y no logra explicar a esta gran familia de fenómenos, bueno, entonces ya es necesario repensar ese conjunto de ideas, ajustarlas, cambiarlas para que esa forma satisfaga la mayor cantidad de fenómenos a los cuales se pueden explicar, ¿sí? Que un poco es el tema. Y esto nos da una oportunidad para innovar, ¿sí? La enseñanza de nuestra disciplina. Y aquí quiero conectar con lo que ustedes han visto en el programa ISEC, que son los procesos de indagación, pero cómo le podemos darle ahora la vuelta a que ese proceso de indagación esté centrada en la modelización, ¿sí? Y allí podemos hacer una cosa muy simple, que es que estos autores, Winchell y Brattain, nos hablan de que la indagación centrada en la modelización implica un tipo de práctica de hacer ciencia que se transforma, siguiendo la idea de que el centro de la modelización es el lenguaje. Entonces, básicamente, esta práctica está centrada en conversaciones de aula, que básicamente es lo que hacemos en nuestra sala de clase, ¿sí? Conversamos con nuestros niños, pero conversamos primero estableciendo parámetros, ¿sí? Del tema que vamos a estudiar, y sobre todo la explicitación de su relevancia, ¿sí? Es decir, ¿por qué estamos estudiando este fenómeno? ¿Por qué el día de hoy vamos a estudiar los caracoles? ¿O por qué el día de hoy vamos a estudiar la sombra que se forma ahí en el patio? ¿Sí? ¿O por qué el día de hoy vamos a estudiar que en el transcurso que fuimos pasando de curso, nuestro cuerpo está empezando a cambiar, ¿sí? Nos están saliendo pelos donde antes no teníamos, en fin, una serie de aspectos que están ocurriendo con cada uno de nosotros, ¿sí? Implican estas conversaciones de aula organizar lo que sabemos, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos sobre un fenómeno en concreto? ¿Por qué llueve? ¿Sí? ¿Y qué es lo que queremos saber sobre, bueno, por qué en algunos lugares llueve y en otros no llueve? ¿Y qué está pasando hoy en día con el clima, que pareciera ser que en cierta época donde aparentemente nuestros abuelos nos decían que llovía constante y sonante todo el mes, hoy en día, bueno, estamos teniendo cada vez menos días con lluvia, ¿sí? Y por tanto, ¿qué es lo que nos falta saber ahí sobre el ciclo del agua, ¿sí? Para saber, bueno, qué está pasando en términos de aquello que sabemos y aquello que nos falta saber para poder responder a esas preguntas. También implica generar hipótesis o preguntas, ¿sí? Y aquí está el gran tema, que seguramente lo abordaron en los módulos del ISEC, que es el tema de cómo construimos y elaboramos buenas preguntas con ellos, ¿sí? Incluso preguntas que puedan competir entre ellas, ¿sí? Y cómo en esta misma conversación podemos buscar pruebas, ¿sí? Incluyendo distintos tipos de pruebas, distintos tipos de experimentos, distintos tipos de modelos, ¿sí? Y cómo podemos ir construyendo argumentos o contraargumentos sobre el tema y aquí conecto con lo que señalaban al inicio del taller, con esta idea del contexto, ¿sí? Porque muchas veces el problema o el fenómeno de estudio precisamente proviene del contexto, donde ese problema y ese contexto puede ser perfectamente emergente, es decir, nace de las propias ideas o curiosidades que tienen los estudiantes en la sala, ¿sí? Pero ahí, para poder promover y generar buenas preguntas, ¿sí? El desarrollo y la capacidad de formular preguntas precisa también la comprensión conceptual del fenómeno que estamos observando, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya una pequeña limitación, pero el tema es cómo nos aproximamos a esos elementos conceptuales para poder con ellos poco a poco ir generando y formulando esa pregunta. Y desde el punto de vista de los modelos, bueno, ¿cómo es que podemos hacer un momento de expresión
¿sí? De este conjunto de ideas que nos van a permitir explicar el fenómeno, poderlas contrastar, poderlas evaluar, poderlas revisar y poderlas transformar, ¿sí? Y acá, por ejemplo, una estrategia que está bien centrada hoy en día y bien de moda, sobre todo con la nueva asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, ¿sí? Que propone desarrollar aprendizajes basados en proyectos, ¿sí? Donde esto básicamente no es tan nuevo. De hecho, que el primero que escribe sobre el aprendizaje basado en proyectos es Kilpatrick, por allá por 1918, ¿sí? Por tanto, eh, lo que estamos haciendo hoy en día es un remake de lo que ya se escribió hace bastante tiempo atrás, pero básicamente los proyectos, ¿sí? Los podemos agrupar en aquellos que implican la elaboración de un producto, la resolución de un problema, el disfrutar de una experiencia, que es muy importante, y aquellos proyectos que apuntan a obtener conocimiento, ¿sí? Y estos podríamos centrarlos en aquellos proyectos que apuntan a querer saber, ¿sí? Y otros proyectos que apuntan a querer hacer, ¿sí? Pero siempre detrás de esto habría este conjunto de ideas, ¿sí? Que vamos a llamarlas por ahora artilugio, ¿sí? Que nos permite aproximarnos, ¿sí? A aquellas cosas que no está necesariamente el acceso o al alcance de nuestros sentidos. Y aquí quiero ahora avanzar ya con ejemplos concretos, para que así ustedes me digan, oye Cristian, pero ya, y de todo esto que nos estás contando, danos ejemplos, cómo se hace, o cómo lo has hecho, o cómo lo has trabajado. Y aquí quiero contarles dos historias de dos experiencias que he tenido la posibilidad de trabajar y desarrollar. La primera tiene que ver con, como yo soy profesor de química, he trabajado dos modelos que a mí me interesan muchísimo desarrollar en mis estudiantes, que son el modelo de sustancia, el modelo cambio químico, y el tercero, que estoy ahí todavía trabajando en ello, de cómo poderlo incorporar, que es el modelo de energía. ¿Sí? Es decir, si tuviéramos que reducir toda la química que se ve en ciencias naturales, en el ámbito escolar, me atrevería a decir que podríamos centrarla en el modelo de sustancia, el modelo de cambio químico y el modelo de energía. Probablemente en biología, algún profesor de biología de los de acá presentes podría decir, sí, si hiciéramos el mismo esfuerzo en biología podría ser el modelo de ser vivo y otros dos más. Y en física, tal vez alguien me podría decir, bueno, el tema de las grandes estructuras cósmicas podría ser un modelo y otros tantos más. Y de esa forma podríamos reducir todas las ciencias naturales a modelos vertebradores que son importantes para que nuestros niños y adolescentes puedan pensar sobre la ciencia y hacer algo con ella. Y desde este primer, digamos, intento de modelo de sustancia, con la profesora Neu San Martí, que probablemente ustedes en los módulos del ISEC la leyeron o tal vez la invitaron y hablaron seguramente con ella. Ella es precursora de este modelo de partes para trabajar una primera aproximación al modelo de sustancia, ¿sí? Y ella dice que con los niños lo primero que tenemos que hacer es establecer ciertas reglas de juego, ¿sí? Que un poco con lo que señalaba Guillermo o Pedro anteriormente, ¿sí? Es decir, como son niños es complejo poder trabajar ciertas cosas con ellos. Pero a ellos les gusta jugar, ¿sí? Les fascina jugar a los niños. Y no podemos quitarlo, y al contrario, deberíamos promover más el juego en la escuela. Y podemos establecer ciertas reglas para jugar con esta manera o forma de mirar, ¿sí? Y estas reglas de juego podrían ser, ustedes podrían incluso proponer otras, tal vez, que en todas las sustancias hay diversidades y irregularidades, ¿sí? Hay cosas que cambian, hay cosas que se conservan. Hay cosas que están dentro y hay cosas que están fuera. Hay cosas que están al acceso de nuestro sentido y hay otras cosas que no están al acceso de nuestro sentido. Hay cosas que son continuas y otras cosas que son discontinuas, ¿sí? Que esta es una de las ideas más complejas de instalar o de trabajar en ciencias naturales, que es la idea o la noción de discontinuidad de la materia, ¿sí? Para poder con ello trabajar los estados de agregación de la materia, ¿sí?
hay cosas que están en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿sí? Tiempo. El aquí, el allá, que es la noción de espacio. Hay cosas que son lineales, hay cosas que ocurren al mismo tiempo, es decir, son multicausales. Hay cosas que son elementales, ¿sí? Partes, y hay cosas que son estructurales, ¿sí? Que se suman, ¿sí? Es decir, podemos tener distintas reglas de juego para con estas reglas de juego poder empezar a mirar, ¿sí? Un objeto, un fenómeno, ¿sí? Y podemos entonces empezar a manipular cosas, ¿sí? Porque a la medida que las manipulamos podemos conocer las propiedades que tienen si estamos hablando de una sustancia o si estamos hablando de un objeto en particular, ¿sí? Y podemos decir que un objeto, o podríamos hasta incluso proporcionar experiencias con los niños, por ejemplo, tomando una galleta, y pedirles que rompan la galleta, ¿sí? Hasta que se transforme en lo más chiquitito posible, y cada una de esas cosas chiquititas podrían ser partes, ¿ah? Bueno, ¿y qué pasaría si esa parte ahora le doy un golpe de agua, ¿sí? La disuelvo, o si las calentamos, o cómo nos las imaginamos que son por dentro, estas partes, o cómo es que se unen estas partes, si estas partes pueden ser, sus uniones pueden ser más fuertes o menos fuertes, o qué pasa si, cuáles de ellas se conservan, cuáles, algo pasa con ellas, cómo se distribuyen estas partes, ¿sí? Y entonces podemos ahí ir generando preguntas orientadas a promover la modelización, ¿sí? Desde esta lógica de ir trabajando con los materiales. E ir seleccionando aquellas preguntas desde el punto de vista de jerarquizarlas, ¿sí? De cuáles tienen un mayor grado de importancia, por ejemplo, y cómo cada una de ellas va interaccionando, ¿sí? Con diferentes lenguajes en la medida que vamos manipulando los materiales, ¿sí? De esa forma podríamos, bueno, generar muchísimas preguntas, ¿sí? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo cambian los materiales? ¿Cómo los vemos? ¿Los podemos cortar? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, trabajamos con agua y con papel, por ejemplo? Bueno, se desmenuza por completo el papel en el agua, ¿sí? Y entonces cambia su forma al manipularlo, cambia de estado al calentar, se disuelven o no se disuelven en agua. Estas cantidades de partículas están donde están ahora. En fin, podemos generar una serie de preguntas y cómo cada una de estas preguntas se pueden ir interrelacionando e interconectando, ¿sí? Bueno, ¿y qué predicciones podemos hacer sobre los materiales? ¿Sí? De dónde vienen, a dónde van, se acaban, cómo podemos obtenerlos, qué le pasa cuando interactúan con el agua, cuando interactúan con el aire, cuando interactúan tal vez con el fuego, ahí con cuidado, reglas de seguridad y todo eso. ¿Qué sucede si derrochamos los materiales que utilizamos? ¿Cuántos materiales gastamos para poder ser felices? Que es el componente actitudinal, el componente emocional, ¿sí? El componente medioambiental, de sostenibilidad, podemos conectarlo por ahí, ¿sí? Es decir, los modelos de ciencia escolar apuntan a construir con los estudiantes aspectos sobre el mundo para poder hacer predicciones. Tienen que tener cierto grado de coherencia con los modelos de los expertos. Permiten y han de posibilitar hacer analogías, ¿sí? Y evolucionar a lo largo de la escolaridad y más allá, que es un poco lo que hablaba Guillermo, esto de prepararlos inicialmente para poderlos llevar a posteriori a enseñanza media. Veamos un ejemplo. Yo, después de trabajar estas reglas de juego con un curso de cuarto básico, llevé una cinta de magnesio, ¿sí? Una pequeña cinta, y desarrollé esta pequeña actividad, ¿sí? ¿Qué sustancias tenemos al inicio y cómo son? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué sustancias tenemos al final y cómo son? ¿Cómo te imaginas por dentro al magnesio, que sería la sustancia inicial A, y cómo te imaginas por dentro al oxígeno, que sería la sustancia inicial B, ¿sí? Esta idea de que vamos a tomar la cinta de magnesio y la vamos a quemar, ¿sí? Vamos a ir a, ¿sí? Y como me imagino por dentro la sustancia final, que sería ahora el óxido de magnesio, ¿sí? Y jugando y los invito a que dibujen, ¿sí? Cómo es que se imaginan, ¿sí? Entonces, con la idea de continuidad, muchos, bueno, dibujan ciertas cosas, ciertos objetos,
eh, ciertas esferas, ¿sí? Utilizan el modelo corpuscular que han aprendido a lo largo de primero, segundo, tercero básico, ¿sí? Para poder, con su imaginación, empezar a hacer sus primeras aproximaciones. La idea de inconmensurabilidad, es decir, las partes son tan pequeñitas que no las podemos contar, bueno, tratan ahí de incorporar cómo se imagina la sustancia final, ¿sí? Lo que queda, que es esta ya cinta de magnesio toda blanca, doblada, achicharrada, ¿sí? La distribución en el espacio, es decir, todas juntas o todas separadas las partes, o la idea de enlaces, ¿sí? Es decir, que hay algo ahí que las junta, que las ordena, que las conecta. La idea de conservación, ¿sí? Es decir, algo que tengo antes y cómo va a estar después, y cómo a través de sus dibujos ellos intentan explicar esta idea. O, bueno, para seguir investigando el origen del fuego, es decir, de dónde es que viene la luz, ¿sí? Por ejemplo, acá un niño me dibuja una parte, y dentro de la parte están las llamas, ¿sí? Y que cuando se produce la reacción, las llamas se liberan, ¿sí? Esa es su forma de explicar el origen de la luz, la flama que se produce cuando quemamos la cinta de magnesio, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos ahí una primera aproximación. Otro ejemplo, acá tenemos para el modelo de cambio químico, ¿sí? Donde acá las reglas del juego son sustancias, tenemos sustancias que desaparecen y aparecen otras, se conserva la masa y la energía, las sustancias interaccionan en proporciones fijas, podemos controlarlo, se alcanza un estado de equilibrio químico, ¿sí? Y todos estos enunciados, ¿sí? Se definen a través de esquemas, maquetas, y que guardan similitud con ciertos fenómenos, ¿sí? Que nos rodean, que están a nuestro alcance. Y aquí podemos utilizar los problemas, los fenómenos locales como punto de partida para poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, como primera actividad, acá yo recuerdo que llevé a mis estudiantes a un pueblo donde estaban, por ejemplo, elaborando y construyendo una carbonera, ¿sí? Que es este sistema para elaborar carbón, ¿sí? Es decir, para aprovechar la madera en un nuevo formato para poderla ocupar para otro tipo de actividades. Y todos tuvieron la posibilidad de, bueno, de mirar la carbonera, cómo es que se forma, cómo es que se desarrolla, ¿sí? Y quisimos entonces llevar el fenómeno de la carbonera al laboratorio, ¿sí? Es decir, cómo es que la madera la podemos transformar en carbón, ¿sí? Es decir, lo que hay detrás de esto básicamente es una pirólisis, así se llama ese proceso, donde en un sistema controlado, con muy poca entrada de oxígeno, la madera y todos sus componentes se van transformando, ¿sí? en esta nueva sustancia, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos fue colocamos una muestra de acerrín en un tubo con trampa para gases, empezamos a calentar suavemente, ¿sí? Y vimos cómo se iban desprendiendo ciertos gases, ¿sí? Y cómo estos gases los hacíamos burbujear posteriormente en un vasito con agua, donde en ese vasito con agua le colocamos ahí un indicador de pH y cómo a través del producto del burbujeo la coloración, ¿sí? del indicador de pH iba cambiando, porque ahí también esos gases iban produciendo ciertas cosas, ¿sí? Y finalmente les pedíamos que con distintos materiales intentaran explicar qué es lo que estaba pasando, ¿sí? con la madera en la medida que se iba transformando en carbón, ¿sí? Y aquí intentaban ellos explicar el objeto real, que es la madera, ¿sí? Las reglas, que serían qué es lo que se conserva y qué es lo que cambia, el evento, ¿sí? que sería la carbonización de la madera, y cuáles serían ciertamente las acciones, en este caso serían el calentar directamente la madera. Y entonces la reconstrucción hacia la ciencia, hacia la disciplina, sería el objeto reconstruido desde la química, es decir, el carbono, que es el componente de la madera, el modelo, cambio químico que hay detrás, es decir, la redistribución de átomos, el evento reconstruido, que es ahora ya usamos el lenguaje de la disciplina, y las propiedades y los atributos, que sería en este caso, se produce una descomposición de la madera inicial, producto del calentamiento, ¿sí?
ahí por ejemplo los profes me colocaban ahí una llamita, un fuego, y cómo todo este grupo, este conjunto de átomos que representaban la madera, se iba descomponiendo en agua, en CO2 y en carbón, respectivamente. ¿Sí? Es decir, hay tomamos una porción del mundo real, ¿sí? La madera, y estudiamos un fenómeno que es, en ese sentido, la transformación de la madera en carbón, es decir, un mundo que es reconstruido por la química, en este caso, a través de sus respectivas propiedades, eventos, modelos, entre otros. ¿Sí? Preguntas hasta acá, dudas, consultas, cuestionamientos. Por Bien. ejemplo, una pregunta Sí. respecto a al modelo anterior, si puede cambiarla ahí. No, la siguiente, por favor. Para trabajarlo yo, por ejemplo, con un curso de cuarto básico, pero no la madera, el tema del papel. No, más adelante, por favor. La que puso antes de cambiarla. Sí, o sea, más atrás, el fondo. Más atrás. Más a donde estaba, donde se había quedado. Sí, donde había quedado. Ustedes me dicen. Más. No, sí, es la última que había quedado. Es la última. ¿Aquí? No, más. ¿Ahí? No, Donde aparecían las tablas. Ah, las tablas. Ahí en Aquí. esa. Ok. otra más, ¿no? ¿Esa? Ah, No, parece que no. las tablas que tenían en el centro donde aparecía madera. Una más, a ver, una más. Madera, aquí. Ya, pero es parecida. No, Era la otra, una la más. siguiente. Pero Esta. esa, ya. Ok. Esa. Por ejemplo, ¿cómo trabajo yo en vez de el objeto sea madera, sea el papel? Lo que pasa es que yo tengo una actividad que les propuse a los chicos en cuarto básico, pero el Ajá. lenguaje, que es seguir Perfecto. textos instructivos, pero quiero hacer el Perfecto. enlace con ciencia. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo les explicaría, por ejemplo, el proceso químico del cambio de papel a, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el término. No es celulosa, es como zumo, la descomposición en agua. La pulpa. La pulpa, eso, la pulpa, perdón, no el Ajá. zumo. Ya me equivoqué. Sí, no, tranquilo. Sí. De acuerdo. Entonces, hacerlo de esa forma. Genial. Tener, por Mira, ejemplo, ya que me pusiste el ejemplo, el objeto inicial podría ser el papel, ¿sí? Hoy en día tenemos un gran problema de que para la producción de papel se necesita madera, ¿cierto? Porque de la madera se extrae, digamos, la celulosa, y lo que se hace es, se toma en los bosques, se corta el árbol y el árbol completo se transforma en chips, o sea, se procesa, se transforma de chips, se sigue moliendo hasta pasarlo a serrín, se mezcla con agua y se desarrollan ahí varios procesos en los cuales se transforma finalmente todo eso en una pulpa, y posteriormente esa pulpa es llevada a un tamiz, ¿sí? Donde en ese tamiz prácticamente se extrae toda el agua, la humedad, hasta obtener una capa muy, muy delgada de esa pulpa previamente utilizada por los filtros, distintos filtros. ¿Qué podríamos hacer ahí? Por ejemplo, podríamos tomar un clásico ejemplo de elaborar papel reciclado a partir de otros papeles, cartones o demás, ¿sí? Por tanto, tendríamos el objeto, serían papeles, ¿sí? Distintos papeles, ¿sí? La regla acá, ¿cuál sería? Eh, ¿Qué cosas del papel se conservan y qué cosas no, por ejemplo, ¿sí?
Y entonces el evento acá sería el tomar y desmenuzar todo el papel de diario, cartones y demás, mezclarlo con agua, ¿sí? Para formar la pulpa inicial, ¿sí? Y bueno, posteriormente esa pulpa inicial, filtrarla a través de telas, por ejemplo, ¿sí? Y formar una capa muy fina, ¿sí? Para con esa capa muy fina poder ponerla al sol, secarla, incluso colocarle algunas prensas tal vez, y de esa forma hacer con ellos papel reciclado. Ahora, ¿cuál sería la pregunta del millón? ¿Cuál sería el modelo que habría detrás de ello? ¿Sí? El modelo detrás sería buscar, a través de, por ejemplo, el modelo corpuscular de la materia, tenemos en un momento inicial el papel se encuentra en estado sólido, pero es una lámina, lo estamos desprendiendo, lo estamos mezclando con agua, y ahí ya pasamos ya a otro, ya no es el estado sólido, sino que ya hay un estado líquido, donde las partes están ya, podemos hablar de tipos de mezclas ahí también, ¿sí? Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, podemos trabajar técnicas también está dentro del currículum el tema de los tamizados, ¿sí? ¿Qué tipo de tamiz tenemos que utilizar para que nos quede en el tamiz el papel y pase por completo el agua? Y eso tiene que ver con los temas de los tamaños, ¿sí? Entonces, ¿nos servirá a lo mejor una malla de naranjas para poder hacer el proceso? No. ¿Nos servirá tal vez el colador que utiliza la mamá en casa para colar las verduras? Eh, no, todavía es muy grande. ¿Nos servirá tal vez una media? ¿Sí? O ahí a lo mejor con una media extendida, tal vez sí. ¿Sí? Entonces ahí también se pueden trabajar todo ese tipo de cosas de los tamaños, ¿sí? Para ello, ¿sí? Y una vez que tenemos y logramos tener el papel reciclado nuevo, bueno, ¿qué pruebas podemos hacer sobre él y en qué lo podemos utilizar? ¿Podemos utilizar este papel que hemos hecho a partir del reciclado para escribir? ¿Nos sirve? Sí, no, tal vez, más o menos, puede ser. O nos va a servir para a lo mejor envolver cosas, ¿sí? Porque también es importante tener papel para Yo lo, yo envolver lo cosas. había, yo lo había lo tengo pensado así. El lenguaje, ver el tema a través de los textos instructivos, hacer eh, el proceso o que ellos vean cómo se hace el papel, lo que explicamos primero en las representaciones semióticas. Ujú. Después en ciencia también verlo y ponerlo en práctica. Y después en arte, hacer articulación ahí en esas tres asignaturas, ver el tema del uso. Súper. Y Entonces, la parte final, que es muy importante de todo esto, que a mí me faltaba ahí conectarlo, es que los niños finalmente construyan una narrativa de todo el proceso. Y ahí ya lo vuelves a conectar con el lenguaje, ¿sí? Le cuenten al amigo imaginario o le cuenten a un primo o un pariente que en su curso, en su escuela, han desarrollado un proyecto en el cual están reciclando papel y a partir de todo ese papel están haciendo un nuevo papel, ¿sí? Y pueden ahí contar todo el proceso que están desarrollando, eh, qué les implicó haber desarrollado este nuevo papel, acá, cuál es su yo por función, ejemplo, para qué la les sirve. problemática que se presentó acá, el tema de que cuando estuvimos por el tema de la conectividad online, habían alumnos que no se podían conectar y se sacó mucho material para eso, para que lo fueran a buscar porque no tenían algunos conexión a internet. Entonces se sacó material y muchos no lo fueron a buscar y quedó ese material ahí eh, perdido, llamémosle perdido, y surgió la idea de reciclar o ocuparlo de alguna Estupendo, forma muy bien, y donde vi esto me acordé que se puede genial, hacer de esta sí. forma. Pero te das cuenta que el modelo te permitió pensar que puedes hacer otras cosas con ese material, ¿sí? Y esa es un poco la idea, es decirle, oye, mira, todos los materiales los podemos transformar, ¿sí? Todos los materiales podemos hacer otras cosas con ellos. Y la invitación precisamente es
es a eso, ¿sí? Entonces, no sé si por tiempo vamos a alcanzar a poder hacerlo, pero si quisiéramos tener como una ruta para poder diseñar actividades que involucren el proceso de modelización, primero, bueno, seleccionar un problema o fenómeno local que se quiera estudiar. Ahí Guillermo ya nos puso un problema, que es el tema del reciclado de los papeles, ¿sí? O otro ejemplo de problema local podría ser el tema de las mascarillas. Hoy en día, por el tema del COVID, mucha gente está usando mascarillas de un solo uso, ¿sí? Que son desechables, y están apareciendo mascarillas por todos lados, en las afluentes de los ríos, en las playas, en el camino, en la calle. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todas esas mascarillas? ¿Sí? Podemos reciclarlas, podemos reutilizarlas, podemos hacer cosas con ellas, ¿sí? ¿Y cuáles son los cuidados que ello amerita? Sí, podríamos recolectarlas, podríamos, con guantes y con todos los equipamientos de seguridad que ello implica, a lo mejor podríamos lavarlas, dejarlas un día ahí sumergidas en agua con cloro, secarlas, y una vez que ya están listas para ser manipuladas, a lo mejor podríamos recortarlas y, siguiendo un poquito la idea de Guillermo, buscar alguna suerte de pegamento, que puede ser, no sé, engrudo, clara de huevo, algún pegamento orgánico, y tener un molde y empezar a pegarlas y con ellas hacer a lo mejor un objeto reutilizable, ¿sí? Por ejemplo, maceteros a partir de mascarillas desechables. Por ejemplo, por dar ideas, ¿sí? Por tanto, ahí seleccionar un problema local, visualizar posibles transiciones, ¿sí? Es decir, cosas que podemos trabajar con nuestros estudiantes, cambios de escalas, preguntas, acciones que les permitan a ellos generar una discusión inicial y establecer un punto de partida y un punto de llegada con ellos. Invitarlos muy importante, a que puedan plasmar sus primeras ideas a través de un dibujo, ¿sí? Muy importante dentro de las actividades de modelización, el dibujo, que en cierta manera acompaña los procesos de explicación de los niños, ¿sí? Proponer el desarrollo de una actividad experimental sencilla que apunte a trabajar algunas variables, a tomar algunos datos, ¿sí? Proporcionar distintos materiales que les permitan después construir maquetas que apoyen a la elaboración de explicaciones sobre, bueno, qué es lo que tengo, qué es lo que hago, qué es lo que pasa, por qué pasa, hasta cuándo pasa, ¿sí? Que son las grandes preguntas. Y finalmente invitarlos a que ellos construyan una narrativa que les permita reconstruir todo el hecho vivenciado y vivido. De esa forma, como señalamos inicialmente, conectamos nuevamente el tema del lenguaje, que es el eje vertebrador de todas las actividades de modelización en el aula, ¿sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa, Sí. Solo recordarle que nos van quedando 5 minutos para que volvamos a la transmisión general. Sí, de acuerdo. Y finalmente solo invitarlos a, bueno, si a alguien le interesa más sobre los temas que estuvimos discutiendo hoy, ahora en marzo de este año, la revista Alambique, con la profesora Merced Izquierdo y Ainhoa Marzábal, escribimos este texto donde ahí contamos un poquitito más sobre, bueno, de la importancia del lenguaje precisamente en los procesos de modelización, ¿sí? Y de cómo es que finalmente todo proceso de modelización se consagra gracias al lenguaje, que permite conectar la teoría con la acción e intervención sobre el fenómeno y los mundos. Así que, profesores, colegas, muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes algunas de estas ideas. Yo espero que les sirvan para inspirar el diseño de algunas otras, y sigan avanzando por el camino del ISEC y por el camino que este programa les proporciona para poder tomar ideas y poderlas de sobremanera probar en el aula, que yo creo que ese es un punto primordial. Así que muchísimas gracias y espero poder encontrarlos y conectarlos en otra actividad, en otro encuentro, en otro espacio, ya sea de ISEC o de otro. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias.